Citardeceres. Al otro lado de los farallones se ve el mar. Al otro lado de los farallones el sol morirá. Al otro lado de los farallones me quiero fugar. Una de estas tardes me iré a viajar hasta el occidente de selva y de sal. Al otro lado de los farallones te iré a buscar. Espera un tiempo junto a la playa de Tribugá. Haré una casa y una barquita para pescar. Una de estas tardes te iré a encontrar. Sentirás un beso en tu espalda a mi llegar. Saludos cordiales para todos, mi nombre es Andrés Álvarez, sean bienvenidos a este viaje por la sonósfera jardineña. Los invito a conocer y a descubrir a qué suena Jardín. Hoy estamos desde el Hotel Hacienda Balandú de Confenalco, ellos nos han prestado estas bellas instalaciones para este nuevo programa de A qué suena Jardín. Nos acompaña Víctor Daniel Bustamante, profesor de cuerdas pulsadas de la Escuela de Música, licenciado en cuerdas, ¿cierto? En música, con énfasis en cuerdas pulsadas de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiante de la maestría en Educación y Arte de la misma universidad. Él nos va a contar hoy su trayectoria. Es tiplista, lirista, guitarrista y es un gran músico joven de la nueva sangre de la Escuela de Música. Bienvenido, Daniel. Hola Andrés y hola a todos. Bueno, encantado de estar en este espacio tan interesante donde justamente estamos hablando de a qué suena Jardín, ¿cierto? Y a pesar de que yo no soy de Jardín, pues llevo 3 años acá y enamorado del municipio, enamorado del proceso, de lo que es Jardín. Y justamente Jardín es mágico y yo creo que también eso es un poco a lo que suena y de eso iremos a hablar hoy. Claro que sí, claro que sí. Tu historia musical es muy particular, tú eres músico de formación, más
tuviste como la diferencia de que no te iniciaste desde pequeño, o sea, tú sentiste curiosidad por la música ya fue grande, digamos a los 17 años para un músico, sentiste la curiosidad de tocar guitarra para tocar las canciones de Soda Stereo, porque tú iniciaste como ingeniero mecánico, alcanzaste a hacer 2 semestres. Cuéntanos ese raro inicio, no digamos que tardío, pero sí diferente, y ese llamado a la música, ¿cómo fue eso? Bueno, pues fue bastante particular porque justamente cuando alguien es profesional en música o se ha formado para esto, normalmente comienza su formación, valga la redundancia, desde la parte inicial, cuando son niños, ¿cierto? 6, 7, 8 años. Y lo mío llegó como a los 17 años que tal vez ya en el interior había algo, ¿cierto? No sé en qué vida o qué, pero ya había algo. Y a los 17 años, cuando yo me gradué del colegio, yo pensé, ve, quisiera como hacer algo distinto. Yo pues practicaba deporte, jugaba fútbol y hacía otras cosas. Y yo dije, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces me comenzó a llamar la atención la música en ese momento de Soda Stereo, rock, la guitarra eléctrica. Y yo dije, voy a aprender a tocar guitarra. Y así fue. Hablé con unos amigos que estaban en el colegio, que estaban en ese momento en el proceso de la Casa de la Cultura de la Virginia Risaralda, que es de donde yo soy, donde nací, allí pues me crié. Y comencé pues como a un poco a explorar ese camino, ¿cierto? A, bueno, aprender a tocar guitarra, digamos como algo más de hobby en ese momento, hasta ese, entonces eso fue como en el año 2000, eso fue en el año 2015 aproximadamente. Y a la par también comencé a estudiar ingeniería mecánica, eh, y lo hacía las dos cosas a la par, la ingeniería en la universidad y también la guitarra en la Casa de la Cultura. Y hubo un momento en el que yo comencé a avanzar, comencé como a incluirme un poco más en ese mundo de la música, de poder tocar con otras personas, todo eso que tiene la música y el arte en general, ¿cierto? Que es mágico también. Y llegó un momento en el que yo dije, comenzó como a llegar esas inquietudes que a veces le pasan a uno en la vida y llegaron esas inquietudes de si será que si es lo que yo quiero, pues ser ingeniero, a mí me gustaba la carrera, me iba bien, las materias me gustaban también. Yo dije, ¿será que como para proyecto de vida es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿cierto? Y en ese momento la música me comenzó a llamar mucho la atención. Cuando ya llegó un momento donde comenzaban a confrontarse las dos cosas, porque yo siempre he sido como muy disciplinado y a veces me tildan también un poco como de matado porque me meto en algo y sí, me meto en algo y comienzo trato de ser muy disciplinado y muy constante. Entonces comenzó como a confrontarse esas dos cosas porque llegó un momento en el que la guitarra, la música, tendría que pasar como a un segundo plano porque no era mucho el tiempo que me quedaba. Y no fue así. A la final yo decidí cambiar, un cambio drástico en mi vida. Yo creo que sí, un cambio total y un momento en el que dije, voy a estudiar música. Comencé a prepararme con la ayuda del profesor Luis Malagón, fue mi primer profesor de música, que también es profe ahorita aquí en Jardín, con la ayuda de otro profe en la Casa de la Cultura, el profe Michael. Comencé a prepararme para hacer para presentar la prueba, presenté la prueba de música, pasé y ahí comenzó. Y te fue bien, o sea, sacaste 90 de 100 y me contabas que fue el ICFES lo que te arrastró, o sea, que ser buen estudiante, porque para tener un buen IFES y arrastrar la prueba, pues de alguna manera no se perdió, entre comillas, ese trabajo de la matemática. Pasaste el lenguaje de las matemáticas al lenguaje musical, que es lo mismo, ceros y unos, silencios y sonidos, y entonces eso te ayudó a pasar. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste o me salvé pues ahí Sí, por el conocimiento? pues habían varias cosas. Yo dije, si no paso a música, pues tendré que seguir estudiando la ingeniería. Pero también creo que las cosas pasan por algo. Los cambios, yo no sé si es el destino, la vida, Dios, lo que cada uno crea, ¿cierto? Pero pasó eso, ¿cierto? Y cuando yo fui a ver el puntaje, se presentó mucha gente y cuando fui a ver el puntaje yo saqué 90 y había mucha gente con 100 y bueno, nosotros con puntajes más bajitos, pero dije, no, no pasé, porque había mucha gente con 100 y yo, bueno, ¿ahora qué? Cuando ya miré por allá y si aparecía yo por allá bajito con 90 y digamos que la SIC, pues ese puntaje
de ese sistema evaluativo, pues digamos Sí. que aportó en ese caso porque la universidad sí, Reconoció tus habilidades. sí, y reconoce también, digamos, eso que uno saca en las ICFES como para poder entrar a las carreras, particularmente allá en Pereira, ¿cierto? Hay otras universidades donde no es así, es más por las actitudes musicales, Sí. otras cosas, pero allí sí se reconocía un poco eso y digamos que eso ayudó también. Qué bueno, Daniel. Otra cosa que me comentabas, que sin embargo empezaste a los 17, tenés una, digámoslo, vena artística por parte de tu abuelo. Tu abuelo era acordeonista, cantaba en el coro de la iglesia, entonces había un músico en la familia. Entonces cuéntanos como esa referencia, digámoslo, ancestral que tenías ahí para la música. Es muy particular porque yo tenía pues mucha cercanía con mi abuelo y yo sí sabía pues que él cantaba, le gusta tocar acordeón y, y ya cuando yo ya estaba estudiando música fue donde yo comencé a pensar también, bueno, digamos que por convicción propia se dio ese paso a estudiar música, pero también eso algo debe venir allí, no sé, en la sangre, genética. la genética, algo así. Entonces comencé como a investigar un poco de eso y claro, con mi abuelo hablando, ¿cierto? Que él había participado del coro de la iglesia, con otros familiares, tocaba acordeón, tocaba piano, obviamente de manera autodidacta. Luego mi bisabuelo también, mi bisabuelo él tocaba guitarra también, mi bisabuelo tenía una organeta que incluso yo conservo esa organeta, todavía por ahí está. Eh, otro, otro primo también es tiplista. Me vine a dar cuenta mucho después Pero que era tiplista, que cantaba y tocaba con un dueto. O sea que decía, bueno, y otra familia también que es muy artística, que son otros primos que están en teatro, eh, también hacen música. Digamos que esa vena artística venía ahí. Y por el lado de mi papá, si bien mi papá no toca ningún instrumento ni nada, también había una vena artística en el tema también de la danza. Él bailaba cuando estaban en el colegio, tenían un grupo de danzas. Entonces yo creo que ese tema del arte y en específico la música estaba ahí, ¿cierto? No, no digamos de manera tan consciente de que uno era niño, pero igual ha estado ahí. Luego ya cuando uno se pone a pensar y a indagar un poco más, uno dice, pues sí, ¿cierto? Estaba igual ahí presente. Excelente. Hay una cosa importante que en tu formación y es que te formaste para ser formador. Tu carrera, pues de alguna manera, pero también tu vocación te lleva, digámoslo, a esa parte. ¿Cómo fueron tus inicios como pedagogo musical? Me contabas que te tocó la pandemia, te tocó formarte también un poco como virtual, un poco también en el encierro. Esa experiencia de formarte como formador, para ahorita hablemos de cómo llegaste a Jardín. Sí, eso es una muy buena pregunta porque si bien yo soy músico, ¿cierto? Artista, también soy formador. Digamos que esa es la línea fuerte, ¿cierto? Hay músicos que solo se dedican a hacer música y hay músicos que se dedican a hacer música y también forman, ¿cierto? Eh, Esa parte de la docencia también creo que venía ahí un poco implícita en lo que yo quería hacer para mi vida. Cuando yo era pequeño, como que me gustaba ese tema de los juegos de los niños, de calificar, de enseñar, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ya ahorita, pues que lo veo ya cuando estoy ya adulto, para mí la docencia primero es una cosa impresionante, porque lo que uno aprende enseñando es otra cosa, ¿cierto? Totalmente impresionante. El que enseña aprenda dos veces, dice por ahí el Sí, dicho. y pues es algo que amo, ¿cierto? Es mi vocación. Yo cuando estaba todavía en la universidad, como en sexto semestre más o menos, comencé ese camino desde lo pedagógico, más de manera voluntaria. Entonces yo comencé a servir como monitor en la Secretaría de Cultura de Pereira, dando clases a los niños, también dirigiendo la primer preestudiantina que hubo allí en la Secretaría de Cultura de Pereira, el primer semillero, que era aproximadamente siempre, como 50 niños. Yo ayudé pues allí junto con otro docente Diego Sánchez, que me tendió como la mano y me dijo, si usted quiere colaborar, obviamente no era pago ni nada, yo lo hacía como por experiencia, y me dijo, hágale. Y también comencé ahí como a dar esos caminos. Y, y seguí, ¿cierto? En ese tema, conociendo otros contextos, de ahí ya conocí procesos en Caldas, también en los que yo apoyaba como monitor, como tallerista. Luego llegué a Cali Darién, también como docente, era más tallerista porque en ese momento yo no me había graduado de la universidad, en el Valle. En Calima Valle, y hice un proceso allí de 2 años, allí fue donde me
me tocó pues el tema de la pandemia, otro reto también muy interesante desde lo pedagógico, porque la presencialidad en el acto educativo es muy importante, ¿cierto? Claro. Pero también hay que enfrentarse a las nuevas cosas, y eso de la virtualidad también deja otras cosas muy importantes, ¿cierto? Otras enseñanzas. Y ya llegué aquí a Jardín en el 2020, en el 2022 comencé a trabajar acá. Conocí Jardín en el 2021 a finales. Entonces, ¿conociste al profesor Freddy? Fue cierto. Sí, yo llegué a Jardín por un proyecto, a apoyar un proyecto del maestro John Freddy Ramos. Sí. Él normalmente pues hace proyectos de creación musical, entonces necesitaban para unas obras, necesitaban alguien que tocara charango y tiple. Entonces, con el contacto de otro profe me dijeron pues que si yo podría venir a apoyar a ese montaje, solamente era para grabar los temas, y si podría hacer también unos talleres a los muchachos que en este momento estaban en el proceso de cuerdas, y yo dije que sí, pues obviamente no conocía Jardín, con la expectativa también de venir en algún momento, y se dio esa oportunidad, y en el 2021 vine en noviembre, justo para las muestras de final de año de la escuela, di el taller, apoyé en el proyecto, y las cosas se dieron, porque hubo varias ofertas laborales a final de ese año, en diferentes departamentos, en diferentes lugares, y a la final yo decidí por Jardín, por muchos motivos. Ya se atrapado como todos los que venimos a Jardín. Sí, sí, Jardín es mágico, le hace alusión al nombre, ¿cierto? Es un lugar donde uno prácticamente puede cultivar muchos aspectos de la vida de uno. Y bueno, enamorado de Jardín, y aquí estoy, este es mi tercer año y pues estamos acá todavía. Excelente. He tenido la oportunidad de verte pues en diferentes presentaciones, en narrativas pueblerinas, un poco viendo como el liderazgo, digamos la seriedad del maestro, pues como así pareces maestro de orquesta clásica, pues. ¿Cómo ha sido ese proceso, digámoslo, ya de formación con los chicos, de participar, por ejemplo, en el Mono Núñez que me contabas, esas experiencias de estar en un festival? ¿Qué diferencia hay entre ser participante e invitado, cierto? Hay unas diferentes categorías y cuéntanos esas historias de donde casi ganan, quedan como segundos o terceros, no me acuerdo bien cómo me dijiste, cómo fue esa parte. Pues la experiencia en los festivales de música colombiana ha sido con un ensamble que tengo pues en Pereira, del que hago parte. Es un ensamble de instrumentos típicos, tiples, guitarras y bandolas. Esta es la bandola. Es un ensamble que hacemos música colombiana, pero también hacemos otro tipo de música, que es música incidental, música para cine. Entonces con ellos he tenido la oportunidad de estar en diferentes festivales, de Mono Núñez, en Aguadas, en el Pasillo, en el Concurso Nacional del Bambuco. Y digamos que la experiencia, más allá de cómo traigo, digamos yo, esas experiencias a la escuela, es más allá de uno ir a un festival o a un concurso por ganar, que no, para mí no es la pretensión, ¿cierto? Sino qué es lo que deja eso, ¿cierto? Poder encontrarse con otras personas, con otros contextos diferentes. La música colombiana es muy rica, y entonces no es lo mismo la música y el campo de la música colombiana en Antioquia, Risaralda, así estemos cerca, hay cosas que cambian en la forma de interpretar, en la forma de hacer la música. Es eso, ¿cierto? Todas esas cosas que dejan, digamos, ese encuentro con el otro. Entonces, justamente con los chicos de aquí de la Escuela de Música, hemos estado ya tratando de proyectar un poco más el área de cuerdas pulsadas, saliendo a diferentes lugares. Tuve la oportunidad el año pasado de participar en un concurso con un grupo de los chicos, donde codireccionaba pues ese trabajo. Fuimos a Duitama a concursar con ellos. Era un quinteto, ellos 5 pues en tarima solos, y nosotros junto con el profe Luis pues apoyando como directores. Y justamente era eso, ¿cierto? Como que ellos vean ese tipo de festivales como una plataforma para visibilizar la escuela, para visibilizar en ellos mismos, ¿cierto? Pero también como un campo de mucho aprendizaje, que creo que eso es lo que, digamos, la importancia para mí de los concursos y los festivales de música, en este caso andina colombiana, que son plataformas que permiten que usted sea conocido, de que comiencen a decir, bueno, por lo menos en Jardín hay un proceso, ¿cierto? Y en este momento ya hemos estado participando ya en encuentros. Los encuentros no son de tipo carácter así concurso con el jurado que califica,
sino que ya es más de ir a hacer música con otros, presentar el trabajo, integrarse. Hemos tenido varias experiencias con ellos en ese sentido y pues creo que el área se ha ido fortaleciendo, ¿cierto? El área de cuerdas pulsadas, que es el ideal, e ir proyectándolos a ellos. Excelente, excelente labor. De hecho, estuviste hace poco, la semana pasada, con tus chicos en el Museo de Antioquia, ¿cierto? Antepasada, ¿cierto? Les fue bien, como por lo que me contabas. Es que, como le digo, esos espacios enriquecen mucho. Además digamos, el aula enriquece, ¿cierto? Porque está uno ahí con ellos, entre ellos también, pero poder salir, poder estar en otro lugar, la experiencia es totalmente distinta. Hay muchos aportes distintos que a veces uno como que desconoce o pasa desapercibido, dice, no, eso no. Pero en realidad que, por ejemplo, para ellos el simple hecho de montarse en un bus y estar en un viaje de 3 horas, hablando, compartiendo, es totalmente distinto a estar en el aula tocando, ¿cierto? Entonces, fue una experiencia muy bonita, la que tuvimos, por ejemplo, la semana pasada. Ahora ya se nos vienen otras como narrativas pueblerinas, vamos a estar allí. Hay otras propuestas también de circulación en otros eventos ahorita en agosto, en un encuentro de cuerdas en Barbosa. Entonces estamos pues en pro de eso, de que ellos se proyecten y que obviamente se enriquezcan ellos mismos con esas circulaciones que estamos haciendo y la escuela, ¿cierto? Bueno, tú me hablabas que en tu propuesta, digámoslo, cinematográfica o musical cinematográfica, adaptar clásicos o bandas sonoras. Por ejemplo, me hablabas de la canción de Jack Sparrow, esa canción heroica, la tocas. ¿Cómo toma la gente esas nuevas formas de escuchar las sonoridades a través de las cuerdas andinas, de las cuerdas pulsadas? Bueno, esa es una experiencia muy chévere. Como le digo, esa es con el grupo con el que tocamos en Pereira. Es un grupo ya más tipo de carácter. ¿Cómo se llama el grupo? Incidental Ensamble. Lo pueden seguir en redes. Es un grupo más de carácter profesional. Todos somos pues ya licenciados en música, artistas. Y digamos que es chévere en el sentido de que uno comienza a ver que la música colombiana está enmarcada, la música típica andina colombiana está enmarcada en estos 3 instrumentos, el tipo la guitarra y la bandola, ¿cierto? Pero también como esa exploración de las nuevas sonoridades, de los nuevos estilos, ¿cierto? Pasar de tocar, digamos, un pasillo, un bambuco que es muy tradicional, a tocar, por ejemplo, una banda sonora, o incluso con los mismos chicos de aquí de la escuela a tocar un rock, como ya lo hemos hecho. Digamos que es como ampliarle también el espectro a ellos mismos y a la comunidad en general, de que estos instrumentos son muy versátiles, ¿cierto? Digamos que hay una frase que para mí es horrible, ¿cierto? Que muchos dicen, es que ustedes tocan tipo de guitarra dándola, que es la música para música de viejitos. Y no es así, porque yo puedo estar tocando un pasillo de hace 20, 30, 40 años y para mí no es música de viejitos. E incluso los estudiantes, ustedes lo van a ver luego, de 13 años, 13, 14 años, comienzan a ver como en ese tipo de géneros, en los bambucos, en las danzas, en los pasillos, un tipo de música que es identitario, que se ha perdido un poco, ¿cierto? Pero que de alguna manera ellos también se logran capturar por esas sonoridades, ¿cierto? Que dan ese tipo de músicas, que son músicas muy, muy hermosas y muy lindas, ¿cierto? Contrastándolo también con algo que sea un poco más del contexto de ellos actual, ¿cierto? El rock, el pop, diferentes repertorios que también ellos vean que se pueden hacer distinta música en estos instrumentos. Igual la música va a generar las mismas sensaciones en el músico, en el público, o sea que la música de alguna manera es un tiempo presente que nunca envejece. Un pasillo de hace 50 años de los hermanos Hernández, no sé, se toca ahora y genera la misma sensación en el músico y la misma, obviamente bien tocada en el músico, ¿cierto? Sí, claro, y además que también ahora, digamos que existen las versiones, ¿cierto? Se hacen versiones un poco más actuales, entonces las sonoridades, a pesar de que sea, digamos, un pasillo, una danza, que son ritmos tradicionales, las sonoridades pueden ser distintas, porque comienzan a haber otras personas, ¿cierto?, con su capacidad creativa para comenzar a traer elementos musicales, como para enriquecer eso que ya hicieron, digamos, nuestros antepasados de la música andina colombiana. Bien, aprovechando tus capacidades como docente, cuéntanos y al público en general la diferencia en los instrumentos, ¿cierto? La lira,
el tiple, la bandola, ¿cierto? ¿Cómo nos explicarías las sonoridades, las cuerdas? Pues ahora lo van a poder escuchar un poco más, ¿cierto? Este es el que usted llama lira, ¿cierto? Esta es la lira. La lira O que la lo, bandola, ¿no? o bandola. Anteriormente lo llamaban lira, ¿cierto? ¿Usted no sabe el chiste de la bandola, no? Y le preguntan al señor que cómo lava la bandola. Y él dice, lavándola. Me lo acaba de inventar. Bueno, los instrumentos, digamos que en su carácter más tradicional, tienen unas funciones, Sí, sí, ¿cierto? La bandola normalmente es la que lleva la melodía, que es como, digamos, como si fuera la voz, por así decirlo. Sí. La guitarra es la que le da como un poco más de peso, porque es la que lleva los bajos, el cuerpo, ¿cierto? Y el tiple es un instrumento que es nuestro instrumento típico colombiano, el tiple. Es el que le da como ese brillo de sonoridad distinta a través del acompañamiento, de los ritmos que van a poder ustedes escuchar ahora. Y ¿Tiene más color o qué? tiene, como son de cuerdas de acero y por su construcción, digamos que genera una sonoridad muy particular. Es similar, por ejemplo, a la sonoridad que genera otros instrumentos en otras partes del mundo, como el tres cubano, el cuatro puertorriqueño, O el sitar hindú. que son instrumentos que usted los escucha y usted dice, no es igual, ¿cierto? No, hay algo ahí que es distinto, ¿cierto? Digamos que la guitarra pues es más universal, todos conocemos las guitarras, y la bandola, que también viene de la bandurria, la vihuela, de ese tipo de instrumentos de plectro, que se toca con el plectro, y de tipo más melódico. Ahora obviamente ya los formatos han cambiado, están pues, lo más tradicional es el trío típico, que es tiple, guitarra, bandola, el cuarteto, que son dos bandolas, tiple, guitarra, y ahora ya se comienzan a explorar otros formatos, incluso fusiones entre estos instrumentos con otros instrumentos. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué mensaje le das a las personas como tú y como yo, que empezamos tarde en la música? Yo pues, soy aficionado a la música y aprendí pues como muy grande, y tú también pues un poco grande para lo estándar. Siempre está el que dice yo quiero aprender, y está esa necesidad, pero también la frustración. ¿Qué mensaje le das a estas personas que están tratando de encaminarse ya grandes en la música? Sí, eso es algo muy bonito también que me he dado cuenta. Ahora comenzamos en Jardín a partir de mi llegada a hacer, digamos, aperturar el tema de los grupos y para adolescentes también, como en algún momento yo fui que quise aprender guitarra, ¿cierto? Y la verdad es que sí se puede hacer música. Así usted tenga 40, 50, 60 años y usted nunca ha tocado una guitarra, pero quiere hacerlo, se puede hacer. Obviamente es de mucha dedicación, pero digamos que sí se puede, ¿cierto? Y más allá del poder hacer música, ese espacio de encuentro con el arte genera muchas cosas importantes para la vida. Y lo veíamos nosotros cuando hablamos incluso con los muchachos o con los adultos. Y es como, digamos que la música a veces se convierte también en ese pretexto para salir un poco de la realidad, de la cotidianidad, ¿cierto? Estar en un espacio compartiendo con otro a través del arte, no solo la música, ¿cierto? Las diferentes expresiones del arte, incluso el deporte también es una de esas formas, ¿cierto? Entonces es como buscar, que las personas comiencen a buscar eso, ¿cierto? A buscar, bueno, yo quiero esto, y de verdad que sí se puede hacer, sea en lo que sea, ¿cierto? Desde lo que sea, música, arte, deporte, hay muchas cosas, ¿cierto? Que uno sí puede hacer, que todo depende también de la dedicación y del amor que uno va teniendo. Bueno, vamos a... Este programa, pues, como lo verán, o pues como está estipulado, tiene la estudiantina de tus alumnos del colegio, de la escuela de música, ¿cierto? Háblanos sobre ese ensamble que vamos a tener en el programa. ¿Cómo nos lo explicarías? Un poquito una introducción. Bueno, lo que ustedes van a escuchar ahora es la estudiantina intermedia de la escuela de música. En la escuela de música hay varios niveles. En este momento, en cuerdas pulsadas, en el proceso formativo hay un nivel de prepulsadas, un nivel inicial y un nivel intermedio. Ellos son los que, digamos, en este momento en tiple, guitarra, bandola están un poco más avanzados. Es un ensamble pues donde están varias bandolas, varios tiples y varias guitarras, y también está el bajo eléctrico. Con ellos se explora diferentes tipos de música. Hemos tocado desde rock hasta electrónica, hasta pues la música tradicional, y también más adelante, si lo pueden ver, van a
si en algún momento nos pueden acompañar en narrativas pueblerinas, se van a dar cuenta que también de esa música tradicional de serenata también lo hemos hecho. O sea, es un grupo con el que estamos tratando de proyectar eso, ¿cierto? De hacer muchos tipos de música. Y la obra que ustedes van a escuchar con ellos es para nosotros muy especial porque es una creación colectiva. Con el fin de incentivar justamente eso, poder expresarse en el momento, lo que surja. Hemos creado una obra entre todos, el nombre también se lo dimos entre todos, la obra se llama Ecos del Jardín. Es una obra donde pasan muchas cosas, pero así la toquemos muchas veces, nunca va a ser igual, porque hay unas partes donde hay unas improvisaciones que hacen los estudiantes, sí. Entonces ellos dejan expresar lo que salga en el momento, lo que surja. Como un jardín de la libertad. Exacto, que digamos que cuando pensamos en el nombre, pensamos en muchas cosas. Hicimos una lista, unos decían recuerdos, otros hablaban de la naturaleza, los guayacanes, siete cueros, otros hablaban de, digamos, la magia que tiene el jardín, otros hablaban digamos, de esas cosas que llegan de jardín y que uno dice, en verdad estamos en un lugar mágico, ¿cierto? Entonces por eso le dimos ese nombre de Ecos del Jardín, que es una obra creativa en ritmo de danza que ustedes van a escuchar. Muy bien, muy bien. Daniel, pues agradeciéndote la presencia en el programa, hemos pedaleado mucho para que logremos estar acá, agradeciendo nuevamente a Confenalco, Antena 4, volvemos a retomar los programas. La pregunta clave del programa, para ti, lo hablábamos en conversación previa, ¿a qué suena Jardín? Pues yo ya lo dije un poco, sí. Ustedes digamos que la percepción de a qué suena Jardín mía, la van a y más tú que eres de afuera y músico. Sí, la van a escuchar ustedes cuando escuchen Ecos del Jardín. Para mí a eso suena. Y suena a esto que está sonando mire, naturaleza, pájaros, el ruido del agua, y suena para mí a magia, ¿cierto? Hay muchas cosas que suceden acá que son muy interesantes, y para mí eso suena a Jardín. Ahorita cuando escuchen Ecos del Jardín, para mí a eso suena. Sí, yo agregaría que también suena a Farallones, la canción que tú y yo interpretamos, que se llama Citardecer. Es una apuesta que también un poco de lo que tú haces, ¿cierto? Un homenaje a los Farallones, y vamos a fusionar el slide del blues con las cuerdas melodiosas de la lira o de la bandola, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a todos por seguirnos en el programa, a Antena 4, a Daniel, a la Escuela de Música Confenalco, y bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por el espacio, muy chévere que incentiven estos espacios también para mostrar un poco de la música, de los personajes que están acá en Jardín. Creo que es un trabajo muy, muy interesante. Obviamente a usted, Andrés, Antena 4, a todo el equipo, agradecerles por el espacio y la conversación. Caminar, aprender, conocer, vivir y recordar. Aunque estemos lejos de nuestro terruño, no podemos olvidar de dónde venimos. Son aquellos recuerdos e imágenes que nunca se borran. Son los ecos que reverberan como gotas de agua y que perfuman como las bellas flores de las rosas. Son esos colores que iluminan nuestros ojos, como los imponentes guayacanes, y que nos hacen sentir por propio nuestro mágico jardín. Hoy queremos que viajen con nosotros a través de las notas que surgen de nuestro cerebro y corazón, y que en ningún momento serán las mismas, porque son infinitas, al igual que cada uno de nosotros. Hoy, ustedes son nuestros invitados especiales, y danzaremos juntos en este mágico recorrido a través de los ecos del jardín.